Muchachos, buenas noches. Este es un video tutorial para la asignatura de sistemas orgánicos. Ustedes saben que esto es de primer semestre, entonces vamos a hacer un repaso muy general. Ya hemos visto muchísimas cosas de ellos, pero sí me interesa que solucionen unas pequeñas guías que les estoy anexando. Este programa tiene que ver con los de sistemas orgánicos, es todo lo referente al cuerpo de los animales. Tenemos que hablar del sistema sanguíneo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema óseo, y también vamos a hablar de órganos de los sentidos, y culminamos con una parte que se llama constantes fisiológicas de los animales domésticos. Cuando uno envía estos videos tutoriales, la idea es que de pronto, como yo hablo tan rápido, ustedes puedan colocar pausa e ir repasando poco a poco lo que de pronto consideren. Cuando nosotros hablamos de la sangre, tenemos que hablar de los componentes, muchachos. Los componentes de la sangre, que es una de las partes del sistema sanguíneo. Recordemos que el sistema sanguíneo está conformado por el corazón, por las arterias, por las venas y lógicamente por la sangre. La sangre tiene 4 componentes, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Recordemos que los glóbulos rojos, la función principal es transportar los nutrientes a cualquier parte del cuerpo, al igual que transportar el oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier alteración que haya en los glóbulos rojos va a afectar muchísimo el transporte de oxígeno. Es una enfermedad muy común que se presenta en la mayoría de los animales, que se llaman las anemias. Anemia es una disminución en el volumen de glóbulos rojos y por ende hay menos transporte de oxígeno a cualquier parte del cuerpo. Las anemias las podemos clasificar en varias. Por ejemplo, la primera se llama ferropénica. La anemia ferropénica, el mismo nombre lo indica, es por una deficiencia de hierro. Acuérdese que el hierro constituye el grupo hemo, que se une con la proteína en la sangre que se llama globina y constituye la hemoglobina. Para que se formen los glóbulos rojos dentro de la médula ósea, que es el sitio donde se forma la sangre, es importantísimo que haya hierro para que se pueda producir la hemoglobina. Si no se produce la hemoglobina, pues lógicamente no se van a producir los glóbulos rojos. Recordemos los problemas tan graves de anemia en lechones. Acuérdese que la cantidad de leche que da la cerda no es suficiente la cantidad de hierro para llenar los requerimientos de los lechones. Por eso es que los lechones a los 3 días y a los 11 días hay que aplicarle vía intramuscular 1 centímetro de hierro para compensar esa deficiencia. Eso se hace únicamente en las cerdas que han parido en condiciones de parideras donde los animalitos no tienen acceso a la tierra. Pero las cerdas que tienen acceso y andan por la tierra con sus camaditas, no hay necesidad de aplicarles hierro, porque recuerden ustedes que en la tierra hay volúmenes muy grandes de hierro y los animalitos no hay que aplicarles esto. ¿Listo? Hay otro tipo de anemia que se llama la anemia perniciosa. Esa anemia perniciosa, muchachos, es cuando a nivel del estómago se disminuye una proteína que no permite la absorción de la vitamina B12. Recordemos que las vitaminas del complejo B son importantísimas, pero más que todo la B12. La B12 se llama cianocobalamina. Repasemos de una vez: la B1 se llama la tiamina, la B2 piridoxina y la B6 se llama riboflavina. Pero cuando falta la vitamina B12, pues también se producen las anemias, porque es importantísima en la formación de los glóbulos sanguíneos, ¿sí? Hay enfermedades crónicas que también afectan muchísimo el problema de las anemias, ¿sí? Por decir algo, todo lo que tiene que ver con parasitismo en forma constante, por las mismas garrapatas que son hemoparásitos. Si no se hace un control de garrapatas, van provocando una anemia crónica en los animales, independientemente de los parásitos que puedan infectar a través de las garrapatas a los animales, como es el caso de las ranillas. Recordemos, la ranilla blanca, que se llama anaplasmosis, y la ranilla roja, que se llama babecielosis, ¿sí? Hay otras enfermedades que se llaman hemolíticas. Las enfermedades hemolíticas, el mismo nombre lo indica, generalmente a veces son congénitas, es decir, que son transmitidos de los padres a hijos. Son enfermedades que causan autodestrucción de los glóbulos rojos dentro del torrente sanguíneo. Entonces siempre vamos a tener un problema con esas anemias hemolíticas, ¿sí? Hay otra que es por deficiencias de ácido fólico. Cuando hay deficiencia de ácido fólico, resulta que se llama también anemias megaloblásticas, porque el ácido fólico es un precursor para la formación de los glóbulos rojos. Las deficiencias de ácido fólico no permiten que se formen los glóbulos rojos, ¿sí? Hay otro tipo de anemias, por ejemplo, que se llaman anemias aplásicas. Las anemias aplásicas
prácticamente son por problemas cancerígenos, embarazo, ¿sí? Por ejemplo, cuando se le hace quimioterapia a las personas también se afecta muchísimo y causa anemia a nivel sanguíneo. ¿Listo? Bueno, recordemos que los glóbulos rojos hay 200.000 por cada 2 glóbulos blancos y hay una plaqueta en esa misma proporción, es decir, por cada 200.000 glóbulos rojos hay 2 glóbulos blancos y hay una plaqueta, para que más o menos entendamos las proporciones. Por eso es que la sangre es de color rojo, porque los volúmenes de sangre rojo son altísimos en comparación a los glóbulos blancos y las plaquetas. Cuando hablamos de los glóbulos blancos, vamos a decir que los glóbulos blancos, cuando uno mira un examen de sangre, son los mismos linfocitos. Cuando aparecen eosinófilos, neutrófilos, basófilos, macrófagos, todo eso corresponde a los glóbulos blancos. Recordemos que los glóbulos blancos son la primera línea de defensa y son las que más actúan sobre cualquier tipo de enfermedad. Los glóbulos blancos se aumentan cuando el cuerpo tiene una infección, ¿sí? Por eso es que cuando a uno le mandan a hacer examen de sangre, ese examen de sangre, lógicamente, ¿qué es lo que sucede? Al aparecer gran cantidad de glóbulos blancos está indicando que hay una infección. Uno de los recursos que tiene el cuerpo es bombear la sangre más rápido para que llegue a los sitios de la infección. Por eso es que los sitios donde hay infección se calienta un poquitico más, porque eso causa hipertermia por el volumen de sangre que está circulando en esa zona. Recordemos que la cantidad de sangre que bombea el corazón es proporcional a la temperatura. A mayor volumen de circulación se aumenta más la temperatura. Por eso es que en clima frío, muchachos, la sangre tiene que recorrer mayor cantidad de veces para sostener la temperatura corporal. Por eso es que en clima frío se puede obtener mayor cantidad de leche que en clima caliente. Recordemos que para que se produzca 1 litro de leche deben pasar 600 litros de sangre por la glándula mamaria. En clima caliente nunca va a pasar esa cantidad de sangre, porque si no a la vaca se le subía muchísimo la temperatura. Pero en clima frío sí hay que hacer eso, porque la vaca tiene que conservar la temperatura corporal. Por eso es que la sangre tiene que circular mayor cantidad de veces. Entonces es apenas lógico que las mejores lecherías estén en clima frío y no se encuentren en clima caliente. De todas formas, cuando nosotros hablamos de los glóbulos blancos tenemos que hablar de inmunidad. Cuando hablamos de inmunidad decimos que hay una que se llama inmunidad pasiva y otra que se llama inmunidad activa. La inmunidad pasiva es la que le transmite la madre a los hijos a través, en el embarazo, digámoslo así, a través de la barrera placentaria, pero también apenas nace la criatura, apenas nace el ternerito, el lechón, pues a través de la leche materna, o sea el calostro, le transmite gran cantidad de defensas. Esas defensas se llaman las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son la cantidad de defensas que le transmite la madre a los hijos. Por eso es que en algunas fincas donde tienen harto número de partos, bastantes partos, generalmente cada vez que cría un ternerito le colocan otros 3 terneros para que todos aprovechen ese calostro. Si todos aprovechan ese calostro, eso le va a dar una inmunidad que se llama inmunidad cruzada, es decir, todos los otros 3 becerritos van a recibir inmunidad de esa vaca. Por eso es que esos animales se levantan tan bonitos, porque no solamente le maman a la madre, sino que le maman a las otras vacas que han parido en esos momentos, ¿sí? Eso es lo que llamamos nosotros inmunidad pasiva. La inmunidad activa es la que se logra a través de las vacunas. Cada vez que recibe una vacuna un animalito, es lo que crea es unas defensas. Desde el día que se aplica la vacuna hasta que están presentes las defensas transcurren más o menos 15 días. ¿Eso qué quiere decir? Que un animal que se vacune hoy, al día 15 ya tiene defensas. ¿Listo? Por eso es que los planes de vacunación hay que hacerlos muy rápido para que el animal alcance a producir las defensas. Después de que se producen las defensas ya no hay ningún problema, porque así le llegue la enfermedad, el animalito ya tiene las defensas y va a controlar la enfermedad. Hay unas células que se llaman los linfocitos T. Los linfocitos T son las células que tienen memoria. Esas células que tienen memoria identifican la enfermedad, producen los anticuerpos y se contrarresta la acción del virus o la bacteria que esté atacando en esos momentos, siempre y cuando el animal haya sido vacunado. Lo mismo sucede con las gripas. Un animalito o una persona le da gripa y desarrolla las defensas, y ese mismo tipo de gripa ya es muy difícil que le vuelva a dar. Cuando nosotros manejamos los casos de inmunosupresión, quiere decir que se bajan las defensas y los animales no se pueden recuperar. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de inmunidad, recordemos que la inmunidad está de la mano con el sistema alimenticio.
está de la mano con las deficiencias nutricionales, está de la mano con mal manejo de los animales, ¿sí? Condiciones de estrés causan una baja en la inmunidad también. Nosotros generalmente cuando hacemos los exámenes de sangre en los animales detectamos los volúmenes de sangre que se manejan de acuerdo al hematocrito. Acuérdese que el hematocrito ¿en qué consiste? El hematocrito consiste en sacar sangre de los animales y esa sangre de los animales da una fracción sólida y una fracción líquida. La fracción sólida corresponde a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas y la fracción líquida corresponde al plasma sanguíneo. Generalmente la fracción sólida está por el orden del 45%. Eso quiere decir que el 55% corresponde a plasma. Si los animales tienen menos cantidad de fracción sólida, hay problemas de anemia. ¿Sí? Resulta que si tienen mayor cantidad de glóbulos rojos, eso es una enfermedad que se llama policitemia, o sea, un aumento exagerado en la producción de glóbulos rojos. Pero es que la policitemia, generalmente la persona tiene que estar donando sangre cada rato. Pero cuando sin causa justificada se aumentan los volúmenes de sangre, quiere decir o que le hicieron una transfusión o es un estilo de doping que se hizo la persona para aumentar la cantidad de glóbulos rojos. Cuando hay mayor cantidad de glóbulos rojos de lo normal, lo que quiere decir es que la persona se va a cansar menos porque tiene mayor cantidad de células transportando oxígeno. ¿Listo? Por eso es que, ¿se acuerda que yo les decía que dependiendo de la altura también era la concentración de glóbulos rojos? Entre más fría sea el sitio donde la persona hace ejercicio, pues hay menos cantidad de oxígeno. Al haber menos cantidad de oxígeno, el cuerpo exige una mayor producción de glóbulos rojos. Por eso es que todos los deportistas de alto rendimiento entrenan en clima frío. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar ahora de las plaquetas. Las plaquetas son las que constituyen o son las primeras líneas para la coagulación de la sangre. Todas las veces que nosotros hacemos ejercicio, estamos rompiendo vasitos sanguíneos por todo lado y las plaquetas mantienen actuando. Donde no tuviéramos esas plaquetas, nosotros prácticamente podíamos morir por una hemorragia prácticamente en un momento de descuido. Recuerden esas enfermedades tan graves como el dengue, el zika y el chikungunya. Esas enfermedades son tan graves que lo que provoca es un bajón en las plaquetas sanguíneas. Cuando se bajan las plaquetas sanguíneas, cualquier hemorragia que se produzca a nivel cerebral puede constituirse en la muerte de la persona o en la muerte del animal. Por eso es que es tan peligroso un bajón en las plaquetas. Cuando se bajan mucho las plaquetas, a uno lo que le dan es incapacidad y lo mandan a reposo a la casa, que normalmente es lo que la gente no hace porque se pone a hacer cosas que no le corresponden. Lo último que vamos a hablar es del plasma sanguíneo. Cuando nosotros hablamos del plasma sanguíneo, es el líquido donde navegan las células sanguíneas. Es el líquido donde navegan las células sanguíneas, muchachos. Prácticamente el 90% es agua y el 10% es lo que se llaman factores de la coagulación. También encontramos algunas proteínas, encontramos por ejemplo la glucosa, también la encontramos ahí. Básicamente esas proteínas que se llaman albúminas, ¿sí? Hay unas que se llaman globulinas y hay otras que, como ya les dije, tiene que ver con la glucosa, ¿sí? Resulta que esos se llaman factores de la coagulación. Inclusive ahí encontramos el fibrinógeno. El fibrinógeno, así como lo indica, son unas fibras que forman unas trabéculas, actúan en unión de las plaquetas y se produce la coagulación sanguínea cuando hay una ruptura de vasos sanguíneos. Prácticamente lo que es la albúmina es una proteína que se encuentra circulando en la sangre, pero también encontramos la glucosa. Acuérdese que la glucosa es la energía que va en la sangre, es la que prácticamente le da energía a todo el cuerpo. Por eso es que la glucosa tiene que estar controlada. Más adelante, cuando veamos el funcionamiento del páncreas, vamos a ver que el páncreas produce la insulina, que es la que regula los niveles de azúcar para que no ni se aumente demasiado ni se bajen mucho los niveles de azúcar a nivel sanguíneo, ¿sí? Nosotros hablamos también de lo que son el hematocrito. Cuando hablamos del hematocrito, ¿de qué depende? De la altura sobre el nivel del mar, de las condiciones de alimentación, de la hidratación, de la lactancia, de la gestación, ¿sí? Eso hace que varíe un poquitico todos esos antecedentes. Vamos a hablar un poquitico del corazón porque el tiempo aquí es relativamente corto. Acuérdense que el corazón es un motorcito que bombea la sangre. El corazón tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. El corazón tiene un sistema nervioso autónomo. Eso es lo que permite que cuando una persona tiene un defecto a nivel del corazón, es decir, que el corazón late muy rápido, late muy despacio, le instalan un aparato que se llama un marcapaso. El marcapaso es lo que envía un impulso nervioso que hace que el corazón regule un solo ritmo durante el tiempo.
pero ya entendamos que una persona que usa marcapaso pues tiene que tener una vida relativamente tranquila y sedentaria. ¿Listo? El corazón tiene la parte izquierda y el lado derecho. La parte izquierda es lo que lleva la sangre oxigenada y la parte derecha prácticamente podemos hablar de la sangre con gas carbónico. Cada vez que el corazón se contrae, bombea la sangre a través del cuerpo. Es tan fuerte la contracción del corazón que la fuerza del corazón hace que las arterias se dilaten un poquitico. Eso es lo que se llama el pulso cardíaco. Si ustedes toman el pulso cardíaco en cualquier extremidad, eso corresponde exactamente a la frecuencia cardíaca. Recuerden que eso se desplaza ese pulso a 300 metros por segundo, entonces es casi instantáneo, y así como el corazón se contrae, se produce la dilatación de las arterias en el sitio donde está fluyendo la sangre. Normalmente el corazón debe bombear la sangre en forma permanente, debe garantizar oxígeno en cualquier parte del cuerpo. Si la persona hace mucho ejercicio, el corazón tiene que latir más rápido y eso se llama taquicardia. Si la persona está en relajación, está acostado, está tranquilo, el corazón tiene que latir más despacio, ¿sí? Hay unas constantes fisiológicas que determinan eso. Pero resulta que a veces la gente está por ahí quietica, el corazón le empieza a latir muy rápido, eso se llama una arritmia y en este caso se llama una taquicardia. Hay algunos medicamentos que producen taquicardia. Acuérdense que aplicar un suero vía endovenoso y que contenga calcio produce taquicardia. Cuando ustedes están tomando la frecuencia cardíaca y están aplicando un suero y el animal empieza a temblar y a producir mayor taquicardia, tienen que disminuir la cantidad de suero o dejar de aplicárselo porque el animal está propenso a que se infarte. ¿Listos? Bueno, las arterias transportan sangre con oxígeno y las venas retribuyen o devuelven al corazón la sangre con gas carbónico. Pero ese gas carbónico llega al corazón y de ahí sale a los pulmones donde se vuelve a oxigenar, vuelve a la parte izquierda del corazón y vuelve a salir a la circulación general. ¿Sí? De todas formas, esto les toca seguir repasando. Esto es muy agradable cuando ustedes más o menos están enfocados en el tema de circulación sanguínea. Hay cantidades de enfermedades que tienen que ver con sistema circulatorio y ustedes tienen que irlas repasando en la medida que tienen que ir puliendo. ¿Sí? Recordemos que todo lo que tiene que ver con sistema sanguíneo está relacionado con los otros sistemas. Por ejemplo, ahorita hablemos del sistema digestivo. El sistema digestivo es el proceso por el cual se absorben los alimentos a nivel de la boca y son expulsados por la parte posterior, por el recto o por el ano. Acuérdense que nosotros vimos un tema que se llama distribución de la energía en el organismo. La distribución de energía en el organismo empieza con energía bruta, que es lo que consumen los animales, y por último termina como energía neta de mantenimiento y energía neta de producción. Acuérdense que hablamos de energía digestible, energía metabolizable, incrementos calóricos. Bueno, todo eso tienen que acordar ustedes muy bien. En el aparato digestivo lo que más me interesa es hablar de dos temitas. Acuérdense que el aparato digestivo varía de animales monogástricos y animales poligástricos. Animales poligástricos son los que tienen 4 estómagos, o sea, la panza, el bonete, el librillo y el cuajar. O también puede ser rumen, retículo, omaso y abomaso, ¿sí? Esos estómagos son 4 compartimientos, lo que hace que los animales rumiantes tengan una digestión mucho más eficiente que los animales monogástricos. Los animales rumiantes casi siempre en su mayoría son herbívoros, por ejemplo en el caso de las vacas, en el caso de las ovejas, en el caso de las cabras. Por eso es que tenemos que dar una dieta muy especial para que esos animales sean muy eficientes. Acuérdense que nosotros hemos hablado de conversión alimenticia. La peor conversión alimenticia es la de las vacas. Después sigue la conversión alimenticia de los cerdos, después sigue la conversión alimenticia de los pollos, después la conversión alimenticia de los peces, donde la de los peces es mejor. Recordemos que conversión alimenticia es la cantidad de alimento que consume un animal para aumentar 1 kilogramo de peso. Estoy diciendo entonces que la piscicultura es lo más rentable que hay, porque es cuando los animales consumen menos cantidad de alimento, pero producen el mismo kilogramo de peso, ¿sí? En el sistema digestivo tenemos que hablar de lo que son las dietas. Muchachos, acuérdense que las dietas son de buena calidad cuando ustedes son constantes con esas dietas. Nosotros no podemos pretender estar cambiando la alimentación de los animales cada 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque la dieta alimenticia depende de la flora intestinal. Un animal que consume una sola dieta desarrolla una flora intestinal capaz de desdoblar esa dieta y hacer que todos los principios nutritivos sean absorbidos. Pero si nosotros constantemente estamos cambiando la dieta, pues eso ¿qué es lo que quiere decir? Que las bacterias que están conformando la flora intestinal no se acomodan bien. Recordemos lo que pasa en épocas de Semana Santa cuando hay tanto pescadito.
que la gente come más pescado del que normalmente ha comido en mucho tiempo y mantiene con una soltura impresionante. ¿Por qué? Porque la flora intestinal que tiene en el aparato digestivo no estaba acorde con la cantidad de pescado que iba a consumir. Recordemos que cuando uno o un animal consume una sola dieta en forma constante, desarrolla una flora bacteriana que le ayuda muchísimo en esa alimentación para absorber los principios nutritivos. ¿Sí? Recordemos que cada vez que hablamos de las dietas tenemos que hablar problemas de parasitismo. Recordemos que entre más joven es un animal hay que vermifugarlo 3-4 veces al año. Entre más edad tenga el animal, por ejemplo un bovino adulto, podemos hablar de 2 vermifugaciones al año. ¿Sí? Recordemos que así como los animales son grandes, también consumen. Por eso es que los animales, dependiendo del tamaño, también es el consumo de alimento. Recordemos que hay algo que se llama consumo de forraje verde. En el caso de los animales, por ejemplo en las vacas, consumen el 13% de su peso. Un caballo consume el 10% de su peso en forraje verde. ¿Eso para qué sirve? Para hacer unos cálculos que se llaman producción de forraje verde por hectárea, y a lo último calculamos lo que se llama capacidad de carga. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que aprender a manejar muy bien los potreros, hacer muy buena rotación de potreros, y si vamos a manejar cerdos, yo sí lo digo con mucha claridad, mientras no tengamos una fuente alimenticia adicional al concentrado, es muy difícil tener una rentabilidad buena. En porcicultura, las mejores empresas en estos momentos están ganando 44.000 pesos por cerdo, es decir, sacándole todos los costos. Pero es que ellos no sacan 10, 12 marranitos, ellos sacan por miles de cerdos, entonces eso multiplicado por 44.000 pesos, pues es bastante representativo. Pero en una finca teniendo 2, 3 cerdos, pues no se justifica, porque ni siquiera vamos a pagar el trabajo del administrador y mucho menos las inversiones que nosotros hagamos ahí. Todos los animales producen grandes cantidades de estiércol. Vamos a centrarnos un poquitico en las vacas. Una vaca fácilmente puede producir 15 kilogramos diarios de estiércol. ¿Sí? 15 kilogramos diarios de estiércol, multipliquen ustedes por 30 días. ¿Sí? Daría 450 kilos, eso multiplíquelo por 12. ¿Sí? Estamos hablando más o menos de 5 o 6 toneladas prácticamente de estiércol al año. Recordemos que los animales devuelven al suelo el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Lo que más devuelve es el nitrógeno en un 90%, el fósforo lo devuelve en un 80% y el potasio lo devuelve en un 70%. Pero ¿cuál es el problema? Que eso lo devuelves en la majada, es decir, el sitio donde cae el estiércol, pero el animal sí lo ha recogido por todo el potrero. Por eso es que la fertilización de potreros es importantísimo hacerla. Acuérdese que los potreros, en lo posible, hay que aplicarle muy poquiticos químicos, porque en el potrero vive una microflora capaz de restaurar esos suelos y hacer que se desarrollen más rápido los potreros. Cuando veamos algo que se llama sistemas pastoriles, vamos a ver que los potreros mínimo tienen que tener una altura de los forrajes más o menos de unos 20-25 centímetros. ¿Eso que garantiza? Que en la parte inferior se produzca un microclima donde se desarrollen gran cantidad de microorganismos descomponedores de la materia orgánica y se van a producir los nutrientes para las plantas. Si nosotros sobrepastoreamos demasiado los potreros, se comen ese pasto y queda ras de suelo los potreros, y prácticamente ese potrero lo vamos a recuperar muy lento. ¿Listo? Cuando hablamos del sistema óseo, el sistema óseo tiene que ver con los huesos. Hablemos que el sistema óseo, el estudio se llama osteología. Los huesos se clasifican, muchachos. Ustedes han visto que los huesos prácticamente tienen, cuando hacemos un dibujito, las dos partes exteriores que se llaman las epífisis o cabeza, y la parte del centro que se llama la diáfisis. ¿Listo? Pero como todos los huesos no son iguales, según la estructura y la forma que tengan, así se clasifican. Esos huesos se clasifican en huesos largos, cortos, planos, irregulares. Los huesos largos prácticamente son los que están en las extremidades. Recordemos el fémur, la tibia y el peroné. En los brazos está el húmero, el cúbito y el radio, son huesos largos. ¿Sí? Hay huesos que se llaman cortos. Los huesos cortos son los que están en las manos, por ejemplo, en los dedos, lo que son los carpianos y los metatarsianos, en los huesos, en los pies y en las manitos, ¿no es cierto? Ahí encontramos esos huesos cortos. Encontramos huesos planos. Los huesos planos son aquellos que por su misma característica tienen algo que se llama cavidad neumática, es decir, prácticamente tienen por dentro un poquitico de aire. Esos huesos planos, por ejemplo, los encontramos en la cabeza, lo que es el frontal, temporal, parietal, occipital, son huesos planos que están protegiendo estructura como es el cerebro.
A nivel del tórax encontramos otros huesos planos que se llaman las costillas, que están protegiendo los pulmones, y en la parte posterior encontramos el omóplato o la escápula en el caso de los animales, que están protegiendo el tórax y la parte anterior de la parte posterior de los pulmones. A nivel de la pelvis encontramos los huesos sacros, el ilion, el isquion y el pubis, ¿no es cierto?, que están protegiendo el canal de parto y en este caso los genitales en el caso de los machos. Y también encontramos algo que se llama los huesos irregulares. Ya vimos, huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. Los huesos irregulares tienen que ver con la columna vertebral. La columna vertebral tiene las vértebras. Esas vértebras son las que se clasifican de acuerdo al sitio. Vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, vértebras sacras y vértebras coxígeas. Esas vértebras no tienen una forma definida, pero a través de ella va la médula espinal, y esa médula espinal forma parte del sistema nervioso central. De esa médula espinal, en los intermedios que hay en las vértebras salen los nervios, ¿sí? Y esas vértebras pues necesariamente permiten la salida de todas esas ramificaciones nerviosas a todas partes del cuerpo. El uso exagerado, por ejemplo en el caso de los caballos, cuando abusan durante mucho tiempo con ellos, se le deforma la columna y queda la columna en forma como ensillada. Eso es un defecto de la columna que se llama cifosis. Cifosis es prácticamente una ensilladura a nivel de la columna, ¿sí? Hay algunos animales, digamos también las personas, que presentan una que se llama lordosis. Lordosis es la famosa jiba joroba, las personas que andan inclinadas hacia adelante, eso se llama lordosis. Y a nivel de los humanos, en el examen físico, se hace un examen de columna donde se coloca derechito y miran la espalda y la columna tiene que estar derechita, pero cuando se está en forma de una S, pues resulta que eso se llama escoliosis. Esos son desviaciones de la columna porque la gente no ha sabido hacer fuerzas. Eso que va ocasionando que hay mucha presión sobre las vértebras y las vértebras van presionando las salidas de los nervios y son los que se llaman las famosas hernias discales, que son muy delicadas hoy en día. ¿Sí? Bueno, hablemos un poquitico de lo que es el sistema muscular. El sistema muscular, prácticamente decimos que los músculos se clasifican en músculo liso y músculo esquelético, pero el esquelético puede ser de dos clases, estriado y cardíaco, ¿sí? Los músculos nunca nacen y se insertan en el mismo hueso. Ellos nacen en un huesito y se insertan en el siguiente. Por ejemplo, en el caso de los músculos esqueléticos, que son los que sirven para la locomoción. Acuérdense que los músculos están formados por unos filamentos que se llaman miosina y actina. Esa miosina y actina es la que hace que haya las contracciones musculares. Y esas contracciones musculares es lo que hacen los movimientos de flexión o extensión, ¿sí? Bueno, de todas formas, todos los músculos prácticamente cumplen una función de protección del esqueleto, están adheridos al esqueleto. Esa función de protección favorece muchísimo nuestro cuerpo. Recordemos que la inflamación de los músculos se llama una miositis, el estudio de los músculos se llama una miología, pero resulta que hay enfermedades que causan inflamación de los músculos. Esas enfermedades que causan inflamación de los músculos, por ejemplo con acumulación de gases por dentro, esos son gravísimos, porque esos son enfermedades que se llaman, esos son enfermedades que se llaman carbones. Los carbones pueden ser carbón sintomático o carbón bacteriano. El carbón sintomático es el que no causa la muerte inmediata del animal, pero ustedes ven que el animal se pone cojo y al tocarle la piernita le suena como si tuviera aire por dentro. Eso es un carbón sintomático. El otro que se llama es carbón bacteriano, o es la misma peste rayo. Ese carbón bacteriano es cuando uno no da tiempo para nada y el animal amanece muerto un día para otro. Muchachos, por eso es que es tan importante los planes de vacunación en los bovinos. En los bovinos hay que aplicar inicialmente la vacuna contra la fiebre aftosa, después si es una hembra la vacuna contra la brucelosis y después empezamos a aplicar la vacuna triple, que se supone que la vacuna triple es carbón sintomático, edema maligno y septicemia hemorrágica. Son vacunas que son relativamente baratas en comparación al precio de perder un animal. Otra cosita que se queda aquí un poquitico pendiente para dejar este video, muchachos, estos videos pues yo trato de hablarles un poquitico rápido, ustedes se apoyan en esto para que realicen
un buen repaso. Les dejo unas guías también que son casi unas evaluaciones implícitas. Algunos de ustedes ya las presentaron, pero yo necesito que las repasen y entiendan el porqué de las cosas, ¿sí? Este video, para poderlos hacer, pues yo manejo un canal de YouTube. Ese canal de YouTube ustedes pues se suscriben a él y le escriben pues me gusta cuando ya hayan terminado, y la idea es que yo les pueda seguir enviando correos por este mismo medio. Muchas gracias.